Feliz día, el día de ayer estuvimos festejando el Día de las Mamás y pues con motivo de ese festejo quisimos compartir esta plática que muy amablemente el padre Octavio nos está dedicando este tiempo para platicar, para pues orientarnos y compartirnos un poquito más de todo lo que él pues a través de su recorrido también pues ha aprendido y nos puede compartir para nosotras pues también tener más herramientas, ¿no? Para enfrentar esta experiencia que en lo personal me parece una muy bonita experiencia como la maternidad. Pienso que para nada es fácil, pero sin embargo, estamos muy bendecidos de en estos tiempos tener demasiada información, lo cual nos ayuda también a estar pues en constante aprendizaje y poder también ayudar a nuestros hijos, que principalmente lo que buscamos es una sociedad sana y para tener una sociedad sana pues principalmente es ir a las familias y para ir a las familias creo que pues los dos pilares principales, el papá y la mamá, es importante que podamos estar bien para poder estar bien con nuestros hijos. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida, le doy la bienvenida al padre Octavio también. Él está desde Saltillo acompañándonos esta mañana. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo y si gusta, pues arrancamos. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, primero felicidades también por el día de ayer y pues hablar sobre la maternidad o el ser mamá tiene muchísimos aspectos y el día de hoy quisiera compartir reflexiones sobre lo importante, que podría decir así, que es ser una mamá saludable, ¿verdad? Todas las mamás, creo yo, o la mayoría tienen un poquito de la sensación de no haber hecho lo suficiente o no haber hecho lo correcto. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos en todo, no solamente en esto, en todo procedemos por ensayo y error, ¿no? El error es una cosa incluso científica, ¿no? El método científico procede por ensayo y error. Si el conocimiento científico es el considerado como el más exacto y el más sistemático y contempla dentro de su procedimiento, de su método, el error, bueno, pues con mayor razón en otros aspectos de la vida humana. Por eso diría que el ejercicio de la maternidad procede también así, ¿verdad? Se va por ensayo y error, y pues tendremos en cuenta este puntito. Para iniciar, quisiera señalar o quisiera tener como un primer puntito lo que es, no sé cómo decir, la maravilla de la maternidad, ¿sí? O de la función de la mujer en el inicio de la vida de los seres humanos. Aquí voy a presentar unas diapositivas, pienso que ya se verán por allí, ¿sí? Si no, pues ya me comentarán, ¿verdad? Y bueno, entonces, ok, sí, entonces sí es así. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos el tema así, retos para una maternidad sana, por los motivos que acabo de comentar. Y bueno, iniciemos por recordar algunos datos. Pienso que algunos serán recordarlos, otros probablemente serán nuevos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nacemos, ya tenemos varios meses de existir, ¿verdad? Consideramos que nacemos cuando salimos del vientre materno. Bueno, pero ahí nada más es, digamos, el paso al mundo exterior, pero nuestra existencia empezó antes y ahí es donde entra de una manera, digamos, sustancial el cuerpo de la mujer. ¿Sí? Y esa mujer es madre o es la mamá, ¿sí? Entonces, creo que es importante recordar ese asunto y esa maravilla. Quisiera recordarles algunas cosas que ya saben. Tenemos aquí algunos diseños. Aquí estaría un óvulo madurado. Sabemos que la mujer nace ya con unos 600,000 óvulos embrionales, en estado embrional, ya cuando nace la niñita, la pequeñita, ¿sí? Unos 600 más o menos. Llegada la pubertad, empieza a madurar de uno en uno, a veces
salen dos, ¿verdad? O más, pero va madurando de uno en uno cada más o menos 28 días y hace un pequeño recorrido por una de las trompas, ¿no? De falopio. Y es ahí donde puede ser que se encuentre con un espermatozoide, ¿sí? Entonces, en la relación entre hombre y mujer, el varón deposita dentro de la mujer más o menos unos 400 millones de espermatozoides, ¿sí? Entre 600 y 200. Ponemos como promedio unos 400 millones, ¿verdad? Que van avanzando por ambas trompas. Claro que la mitad de los espermatozoides se equivoca de trompa, ¿verdad? Se muere, pues sí, sin encontrar nada. ¿No? La otra mitad que va por la otra trompa y que en ese momento, si es el caso de que va caminando por allí un óvulo ya madurado, se encuentran y llegan ya muy poquitos espermatozoides. De los 200 millones de una de las trompas, llegarán menos de 200, ¿verdad? Un poquito menos. Y rodean el óvulo. Tenemos aquí la imagen y solamente uno, a veces más de uno, pero solamente uno entrará. Algunos consideran que es el más fuerte. No, no necesariamente. Es el que se encuentra en el lugar adecuado. Digamos que es la condición del óvulo el que decide cuál va a entrar. Y va a entrar precisamente por el lugar donde se va a dar la primera división de células, que va a ser el nuevo cuerpo humano, donde va a ser el cuerpo. Aquí hay unas cosas maravillosas de la inteligencia de Dios, la inteligencia natural, la inteligencia que Dios ha puesto en la naturaleza, ¿sí? Y a ver qué tanto lo podemos decir en forma breve, ¿no? O sea, entra un espermatozoide, pasan unas 30 horas, bueno, dentro del cascaronzote hay una célula, ¿verdad? Hay un óvulo que va junto con el espermatozoide a formar el ADN, ¿sí? Es decir, toda la información genética que explica por qué somos como somos, ¿verdad? Entonces hay 23 cromosomas que tiene el espermatozoide y 23 que tiene el óvulo, ¿sí? Y pasan aproximadamente unas 30 horas antes de que se dé la primera división de células, ¿sí? En esas 30 horas, digamos que pasa una cosa maravillosa, ¿no? El óvulo, pues aquí ya es óvulo fecundado, construye el ADN, que es una información impresionante. Ahí está la información de cómo hacer un cerebro, el cerebro que va a ser por allí, cómo hacer un corazón, cómo hacer más de 200 huesos, todos muy bien estructurados, que se van a conectar correctamente. Todo está allí. En el lapso de 30 horas ya lo hizo, ya hay la primera división de células, ¿verdad? Y una de las dos tiene más sustancias que la otra y se divide primero, y esa va a ser el cuerpo. La otra célula va a ser la placenta, ¿sí? Va más lenta en su división, ¿sí? Después se van multiplicando y se va haciendo, aquí tenemos del lado derecho, lo que se llama una mórula, ¿sí? Es decir, ya un conjunto de células que todavía están en forma medio esférica y se parecen a una mora, por eso se llama mórula, ¿verdad? Después esa mórula se va, aquí ya tenemos otro dibujito, ¿verdad? Esa mórula se va como hundiendo, ¿verdad? Bueno, tenemos de aquí hacia acá, ¿sí? Está aquí la esferita y se va hundiendo por aquí como una cazuelita que va a ser tres capas, ¿verdad? Cada capa va a ser un tipo de órganos. Una parte va a ser el cerebro, el sistema nervioso, otra parte los ojos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es una cosa maravillosa que sucede dentro del cuerpo de la mujer, ¿sí? De que va a ser la mamá. Por eso aquí lo que está escrito, pues es muy sencillo. La existencia del ser humano inicia cuando el núcleo del espermatozoide entra en el óvulo
y se establecen los 46 cromosomas que se necesitan para iniciar la vida humana y regular la vida humana, ¿sí? Ese ADN, vamos a decir así, es el primero que aparece cuando somos apenas una célula y es el que va a permanecer en todas las células hasta nuestra muerte. Si queremos nosotros decir qué es lo que de mí permanece a pesar de todos los cambios, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo se va renovando, regenerando, las células se van regenerando. ¿Qué es lo que de mí permanece desde el primer momento de la fecundación hasta el momento de la muerte? Esa información genética, la información mía que no se parece o no es igual a ninguna otra y que me da la propia identidad, ¿verdad? Después ya se van multiplicando y se va haciendo la fábrica de células, ¿sí? Bueno, a la tercera semana está hecha ya la nérula y aparece ya un diminuto corazón que está incompleto, solamente tiene dos cavidades. Sabemos que el corazón adulto tiene cuatro, ¿no? Bueno, apenas dos, y ya aparece un poquito lo que va a ser la médula espinal esta, y luego va a seguir creciendo hacia arriba y va a ser el cerebro, ¿sí? En la primera mitad del embarazo, más o menos hasta los 4 meses y medio, se empiezan a multiplicar rapidísimamente las células cerebrales, las células del cerebro, porque en 4 meses y medio debe hacer como 100.000 millones, ya se debe tener. ¿No? Por eso crea más o menos o se producen unas 500.000 neuronas por minuto. O sea, cuando una mujer tiene 3 semanas de embarazo, cuatro y así, 2 meses de embarazo, tres, hasta los 4 meses y medio, en ese lapso, en su bebé está haciendo el cerebro, vamos a decir así, y está produciendo células de cerebro para ir haciendo el cerebro, ¿sí? Y produce 500.000 por minuto. Cada medio minuto hay, o cada 2 minutos hay 1 millón más de neuronas, ¿sí? Durante más de 4 meses, ¿sí? Para lograr tener 100.000 millones. Todo esto es entonces una maravilla. Rapidísimamente recordamos cosas que las mamás ya saben. A las 7 semanas, ese diminuto ser humano ya se mueve. A finales de la octava semana, ya la forma es más como de ser humano, aunque todavía mide apenas unos 3 centímetros. A las 14 semanas empieza a tener proporciones un poquito más normales, ya empieza a dar pataditas, ¿verdad? Sobre todo si va a ser futbolista, ¿no? La mamá puede ser que la sienta un poquito. Si va a ser zurdo, se va a meter la mano izquierda, el dedo pulgar de la mano izquierda en la boquita, como ensayando, ¿verdad? Cuando nazca, como comer. A las 16 semanas ya ocupa todo el vientre, ya empieza a notarse por ahí, ¿sí? A las 26 semanas, y aquí está una cosa importante, casi todos los sistemas vitales de la mamá se alteran. Por ejemplo, el corazón de la mamá se agranda, tiene que latir por dos, ¿m? Bombea más sangre de la normal. Vamos a ver un poquito más adelante por qué sucede esto. El bebé de 30 semanas es ya casi independiente, es poquito más de 6 meses. Incluso si nace, bueno, con dificultad, pero alcanza a sobrevivir. Ya las últimas 8 semanas no hay muchos cambios, pero sí son importantes para seguir preparando para el nacimiento. Bueno, todo esto que tiene que ver con lo que estamos ahora tratando, ¿verdad? Pues que el estado de la madre durante el periodo de gestación y luego después el trato en los primeros meses de vida cuando ya nació el bebé, pero sobre todo el estado de la madre es fundamental para la salud del bebé. Nuestro tema va por allí, ¿verdad? Tal como lo vimos aquí al principio, retos para una maternidad sana. Y de inmediato tenemos aquí la primera constatación. La mejor forma para que un hijo esté en buenas condiciones antes de nacer es el estado saludable de la mamá, tanto en su alimento, en sus hábitos de vida, en el trato.
Aquí es donde entra de modo importante la figura del papá o del esposo o de la pareja, ¿sí? Es decir, en la medida en la que la pareja favorece la tranquilidad, etcétera, de la mujer, está amando no solamente a su mujer, sino también a su hijo. Está beneficiando a los dos. Y si les estorba, bueno, pues está perjudicando a los dos. Pero bueno, aquí lo importante es señalar que eh, la mejor forma de favorecer la vida de un bebé es estando bien ella, ¿sí? La mamá. Y entonces, de todo lo que acabamos de decir ahora, podríamos señalar que el inicio de la vida se da en una unión simbiótica con la madre. ¿Qué quiere decir simbiótico? La palabra simbiosis viene del griego. En griego, sim significa con, curiosamente, y bios significa vida. Biología, por ejemplo, la materia de biología, significa tratado de la vida, simbios. Entonces, simbiosis o unión simbiótica se dice cuando dos seres vivos vive uno del otro, o sea, es decir, uno de los dos no tiene capacidad de vivir por sí mismo y vive de la vida de otro, está pegado, ¿sí? Bueno, aquí es importante entender que nosotros iniciamos nuestra existencia en unión simbiótica con nuestra madre, ¿sí? Y esta unión simbiótica a través del cordón umbilical se debe a qué cosa? A que el ser humano recién concebido no tiene los órganos, físicamente hablando, los órganos para poder vivir. Por ejemplo, para poder vivir necesitamos respirar, necesitamos aire, oxígeno. Y para tener oxígeno necesitamos un sistema respiratorio. Bueno, pues pensemos cuando teníamos un mes de gestación, pues no teníamos pulmones, ¿verdad? Pero necesitábamos oxígeno. Afortunadamente, nuestra mamá sí tenía pulmones, ¿sí? Por lo tanto, nosotros teníamos oxígeno gracias a nuestra mamá. O nosotros teníamos vida gracias a que estábamos injertados dentro de nuestra mamá. Y ella es la que nos permitía vivir. Eso es lo que significa unión simbiótica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que se termina esta unión simbiótica? Cuando el cuerpecito del ser humano que está en el vientre de su madre ya produjo o ya formó todos los órganos vitales. O sea, desde el momento de la fecundación hasta los 6 meses, poquito más o menos 6 meses, todo ese tiempo va pasando para que ese ser humano vaya haciendo pulmones, sistema digestivo, circulatorio y todo lo que se necesita, ¿sí? Entonces podríamos decir que la unión simbiótica, el hijito vive gracias al cuerpo de su madre, ¿no? Que sí tiene todos los órganos en funciones. Y todavía alguna otra cosita antes de quitar por aquí las diapositivas y continuar en forma un poquito así más dialogada. Entonces, podríamos decir que cuando el ser humano nace, bueno, ya tiene el organismo biológico completo, entre comillas, pero no el psicológico. Es decir, si a un recién nacido se le deja solito, solo, en pocas horas, quizá menos de 24 horas se muere. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no tiene, vamos a decir así, el organismo psicológico, ni tampoco tiene la maduración del cuerpo, o sea, no se puede ni siquiera sentar, ¿verdad? Si queremos sentar a un recién nacido, le arruinamos la columna vertebral, ¿verdad? Y muchas más cosas. Entonces, el ser humano físicamente todavía no puede hacer nada y psicológicamente menos. En ese sentido, se dice que el ser humano nace y los primeros años vive con un cordón umbilical psicológico, ¿sí? Es decir, no tiene el organismo psicológico desarrollado, pero los adultos que
lo cuidan, sí, sí lo tienen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, diríamos que se sigue teniendo un cordón umbilical psicológico que permanece, o diríamos se corta en el momento en el que el ser humano se responsabiliza de su propia vida. Ujú. Y esto, bueno, será a los veintitantos años. En casos excepcionales puede ser que sea antes o nunca, ¿verdad? Puede ser que se quede dependiente, ¿sí? Y bueno, y aquí es donde vamos a hablar ya más específicamente de una madre saludable en términos psicológicos. Lo que he recordado ahora, si es que tuvimos la ocasión de compartir nuestra reflexión en febrero, si no me equivoco, sobre el amor, algo de esto seguramente apareció. Y apareció porque comentaba en ese momento que cuando hablamos del amor, nosotros ordinariamente pensamos en el amor de pareja, ¿verdad? Y decíamos en esa ocasión que el amor de pareja no es el prototipo del amor. El prototipo del amor es el amor materno. Es decir, nosotros no nacimos teniendo relación de pareja, en sentido de iguales, ¿no? Sino en otro tipo de relación. ¿No? Entonces, lo habíamos comentado, me parece, en el mes de febrero, y hoy, bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Porque seguramente lo que hoy nos interesa al hablar de los retos, ¿no? Este, que aparecen para una maternidad sana sería esta, ¿verdad? Y entonces aquí la cuestión, ¿verdad? Me parece a mí los retos. ¿Cuáles serían los retos? En el vientre materno, desde la concepción hasta el nacimiento, ¿sí? Se va dando un proceso de autonomía del hijo, ¿sí? Es decir, el hijo que está en el vientre materno está haciéndose cada vez más autónomo, ¿sí? La mamá lo va sintiendo, se mueve, etcétera, ¿verdad? Va sintiendo que se va haciendo más autónomo, pero bueno, pues no puede hacer nada la mamá. Ujú. En cambio, cuando ya nace y que está todavía el cordón psicológico por ahí en función, ¿verdad? Es decir, el hijito, la hijita son dependientes porque tienen un año, porque tienen 5 años, porque tienen 10. Y aquí es donde viene uno de los grandes retos de una maternidad saludable, ¿verdad? Y consiste en poder acompañar el crecimiento de los hijos. En el nacimiento biológico, digamos que cuando nace el hijo es una alegría. Ahí está el hijo, ¿sí? En cambio, en el psicológico no siempre, porque en el nacimiento psicológico o cuando se corta el cordón psicológico, el cordón umbilical psicológico, entre comillas, se pierde al hijo, o sea, el hijo se va, ¿sí? Y viene todo lo demás del nido vacío y cosas por el estilo, ¿no? Y aquí es donde está, me parece, el primer grande reto de una maternidad saludable, que requiere, creo, mucha sabiduría, también quizá mucha valentía, ¿no? El hecho de ir viendo cómo el hijo va creciendo, ¿verdad? Cada vez se les va saliendo más del huacal, dicho en forma, pues, muy familiar, ¿verdad? Cada vez lo pueden controlar menos. ¿Sí? Y en el caso de que no hubiese una maternidad saludable, el riesgo es no permitirles crecer por el miedo a la pérdida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es me parece, uno de los retos más grandes, y cómo ir viendo que el hijo crece, y me parece que tienen también cosas muy contentas, perdón, cosas que generan mucha alegría, ¿no? Por ejemplo, de ver que son capaces de esto, de que van triunfando allá, de que alcanzaron tal título, de que alcanzaron tal grado, ¿sí? Y juntamente con eso, pues que ya están cada vez más en grado de irse y cosas por el estilo. Precisamente uno de mis familiares hace poco, ¿no? Me hablaba
como sus hijos que ya están casados, no de mucho tiempo, todavía son hijos relativamente jóvenes, fueron, convivieron, estuvieron muy contentos y luego ya se acabó el día, se despidieron y se quedaron él y su esposa solos, ¿verdad? Y comentaban, mira, ya no necesitan de nosotros. Ujú. Y bueno, es una cosa fabulosa que ya no necesiten de ellos porque, pues porque ya son capaces de, ¿verdad? Y aquí entonces volvemos quizá a otro aspecto del amor materno, ¿no? Que consiste en querer el bien de los hijos, ¿verdad? De los hijos, más que el propio. Por ahí va, me parece un grandísimo reto. De hecho, ya en la filosofía antigua y también ahora en la psicología, ¿verdad? Se decía así, por ejemplo, en esa obra de Aristóteles que se llama Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea, la cual habla de la amistad de una manera muy rica de Aristóteles. Varios capítulos, tres, si no me equivoco, los dedica a la amistad, ¿no? Y dice que la verdadera amistad, el amor de amistad, consiste en querer el bien del otro. Y por eso cuando se trata de la amistad, es fabuloso, es quizá una de las cosas más maravillosas de la vida humana, que ambas personas quieran el bien del otro. Esa es una cosa fabulosa. Bueno, pues este tipo de amor me parece que es un grandísimo reto. Sí, Rosario, veo por ahí que tienes la mano levantada. Sí, eh, una duda, padre, ahorita a propósito de la amistad. En esta nueva era, yo he escuchado mucho de bueno, la maternidad que nos dicen, tú eres su mamá, no eres su amiga. O sea, al momento de criar, nos hacen ese comentario como que tú vas a ser su mamá, tú vas a poner los límites, no pretendas ser su amiga porque tú eres el adulto. ¿Esto es únicamente en ciertas edades o se da esa recomendación siempre? O por qué nos dicen eso? Sí, Gracias. yo pienso que, sí, al contrario, pienso que nos dicen eso por el concepto que se tiene de amistad. Y creo que lo primero que habría que hacer es definir la amistad. Por ejemplo, si yo voy en el coche y alguien se acerca a querer limpiar el cristal, me dice, oiga, amigo, sí, y pues ahí la palabra amigo no tiene nada que ver con lo que realmente es una amistad. Hay amigos de parranda, por ejemplo, amigos que tienen un amigo para irse a la cantina, ¿verdad? Bueno, pues digamos que en sentido estricto, así como ahorita lo estaría comentando, no sería amistad. Entonces, cuando alguien dice, no, no puede ser su amiga, ¿verdad? Si tú eres su mamá y debes poner límites, creo que está manifestando un concepto de amistad que se reduce al trato de iguales, ¿sí? Es decir, nadie tiene autoridad sobre nadie y en ese sentido se diría esa expresión. No puedes ser su amiga si no debes poner límites, claro. Pero diría que la amistad en sentido profundo y estricto no se reduce a eso, ¿sí? Si la amistad se define como la capacidad de compartir la propia intimidad. ¿Eh? Ahorita voy a detenerme un poquito en el concepto de amistad, el concepto rico, ¿sí? Que es la intimidad, lo que es muy propio de uno. Entonces, por ejemplo, si una hija o un hijo se le abre con toda confianza a su madre, pues fabuloso, ¿verdad? Entonces tendría ese aspecto de la amistad. El otro aspecto, aparte de otros, ¿verdad? Importantísimo de la amistad es lo que decía hace ratito, se llama benevolencia, el querer el bien del otro más que el propio. También ese punto de la amistad entraría sin ningún problema. Aquí el reto es que exista esta capacidad de compartir la propia intimidad y de querer el bien del otro, ¿verdad? Y que eso no signifique no poner límites. Entonces, me parece que ahí iría. Yo diría entonces,
Si por amistad se entiende no poner límites, pues claro que no sugiero que sean amigos, pero no comparto, o al menos ese no es el concepto profundo de amistad. Y aclaramos, si por amistad se entiende la confianza suficiente, y para eso hay que ser confiables, ¿verdad? Pues la confianza suficiente para compartir mi propia interioridad o intimidad con mi madre, o si es una mamá, pues, con su hija, y que ambas partes quieren el bien del otro, que es un poquito lo que vamos a ver como tercer y último punto, ¿sí? Entonces, sí, fabuloso que una madre sea amiga de su hija, ¿sí? Y repito, solo porque, sí, que siempre y cuando esto no signifique que no hay límites y que el hijo puede hacer lo que quiera, incluso perjudicando a los demás. Entonces Aristóteles diría, claro que eso no es amistad, porque no es benevolencia, o sea, porque no se quiere el bien del otro, ¿verdad? Esto sería, y si todavía hubiese alguna cuestión todavía que ampliar, con muchísimo gusto en este momento, o si no al final, ¿verdad? Y bueno, y entonces en base a esto pasamos a un tercer puntito, una tercera cosita que quisiera subrayar y tiene que ver con madres trabajadoras, ¿verdad? Que, que trabajan pues porque hay que trabajar, ¿verdad? Porque hay que aportar, porque hay que superarse, porque también se ve que se tiene potencialidad, ¿sí? ¿Y cómo combinar pues esto, ¿verdad? Ser productivas con el amor, ¿sí? Aquí diría dos cositas que me parecen centrales o fundamentales. La primera, ¿qué tanto el hijo o la hija les es claro que el trabajo de su madre o de su padre es por él? ¿Sí? ¿Qué tanto? Aquí es una cuestión realmente de tacto de comunicación, es decir, qué tanta capacidad hay de comunicación, ¿sí? Porque, por ejemplo, el hecho de que un hijo vea que su madre se fue a trabajar, es posible que sienta la ausencia, ¿verdad? Pero una cosa es que sienta la ausencia porque se fue, porque quiso irse y porque quiso abandonarlo, y otra cosa muy distinta es que esa ausencia significa, y está bien claro en la cabeza el significado, significa que lo está haciendo por él, ¿sí? Este me parece que es el punto clave, o sea, y tiene que ver con la capacidad de comunicar, ¿sí? La comunicación de la interioridad de uno, ¿sí? Y es un reto a esto. Y bueno, y la segunda cosita sobre este punto, que ahorita todavía comentaré alguna cosita más, tiene que ver con la calidad de la relación. Ya se sabe que no se puede decir para que un hijo sea amado y se sienta amado, hay que estar presente todo el tiempo. O sea, como que la sola presencia o solo este dato sería suficiente. Porque, ¿qué sucede si está presente pero siempre peleando o siempre forcejeando? Pues bueno, uno dice, pues la presencia y la ausencia no son así como tan diferentes y a veces hasta mejor la ausencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto la presencia tiene calidad? Tiene que ver con el primer puntito porque la calidad de la presencia tiene muchísimo que ver con la calidad de la comunicación. Y este es un grandísimo reto. La comunicación familiar es de las más complicadas porque en la familia se tienen que compartir todos los ambientes, uno puede estorbarse, hay que negociar muchas cosas, espacios, horarios, ocupaciones, un montón de cosas, tenerle suficiente equilibrio. O sea, realmente la comunicación padres e hijos es difícil por ese roce cotidiano, ¿sí? El equilibrio emocional, por ejemplo, ¿sí? La capacidad de trato, todas esas cosas son las que le dan calidad a las relaciones, ¿sí? Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener que salir o que hacer otro tipo de cosas
es bueno o es malo, le hice bien o le hice mal, como que no es suficiente el hecho en sí, sino una palabra que voy a repetir otra vez, sino el significado que eso tiene, ¿sí? Y hablar de significados. Pensemos, por ejemplo, ¿no? En una relación de pareja en el que hay puro maltrato y el día 14 de febrero le lleva un ramo de flores. Uno dice, ¿qué significa? Y volvemos a la palabra significa. ¿Qué significa ese ramo de flores, verdad? O si en cambio la relación es de mucha calidad, un ramo de flores significa mucho. Con lo que quiero decir ahora es que este, lo que uno hace, el tiempo que uno implica, ¿no? En ciertas cosas, es percibido de una u otra forma, ¿sí? Y aquí el grande reto, y es parte de lo que llamaría un reto, ¿no? De una maternidad sana, es precisamente ese, ¿sí? Podríamos decir que no es la cantidad de tiempo que se está presente, etcétera, sino la calidad. Y volvemos a una de las cositas que decía en la primera parte, ¿no? Cuando se hablaba de cortar el cordón umbilical psicológico, ¿no? Les decía que en el cordón umbilical biológico, bueno, pues el cuerpo se va formando automáticamente. En cambio, en el otro no. El otro, el hijo o la hija va creciendo, van pasando los años, no los meses, los años, se va haciendo más independiente, ¿verdad? Y el hecho de ir entendiendo eso y teniendo una relación de calidad es lo que va a ser el punto clave, más que la otra cosa, ¿sí? Y aquí entonces hablaríamos de salud psicológica, ¿no? Y entonces, muy brevemente, para concluir y dejar el espacio, ¿no? También a posibles diálogo que podamos hacer, preguntas, etcétera, ¿sí? ¿Qué significa calidad psicológica en este punto? Yo diría solamente dos cositas. La primera, la objetividad, es decir, objetivamente hablando, es decir, no depende del gusto de uno, objetivamente hablando, un hijo de 1 año tiene necesidades diferentes a uno de 15, ¿sí? Entonces, la salud psicológica consiste en que yo pueda tener una conducta adecuada a esta circunstancia y adecuada a esta, y claro, a todas las demás, ¿verdad? Se le llama objetividad. Los miedos que uno pueda tener disminuyen un poquito la objetividad. Entonces, por ejemplo, el miedo a que se vaya a lo mejor intenta bloquear la capacidad de irse, ¿verdad? Así que no se vaya mucho. ¿Sí? Y puede ser eso. Entonces sería la objetividad. Y la segunda cosa, no sé, le llamaríamos el amor, la gratuidad, la benevolencia, ¿sí? El hecho de decir, ¿y por qué esa objetividad? Sí, pues porque quiero que sea feliz, porque quiero que su vida valga la pena, ¿sí? Ujú. Estas dos cositas. Son dos características de la salud psicológica comunes a todos los seres humanos, pero que creo que en la maternidad es un poquito más exigente, un poquito más completa, ¿verdad? Pero es en todos los casos. O sea, yo voy a mostrar que amo a mi prójimo, si lo trato como es, pero si yo no lo veo como es, no soy objetivo, pues no voy a poder hacer eso, ¿verdad? Y la segunda, que yo quiera su bien, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, los retos de una maternidad saludable, yo creo que son muchos más, pero son estos, ¿verdad? Es decir, el hecho, bueno, quisiera también agregar que para ello Dios le dio a la mujer dones que en el varón o no existen o son mucho más limitados y pobres, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo del varón no tiene esa capacidad que tiene el cuerpo de la mujer. Y bueno, el cuerpo del varón es un poquito más fuerte muscularmente, pero solo ahí, vitalmente, quién sabe. Quién sabe si el cuerpo del varón aguante todo lo que es el embarazo y cosas por el estilo, ¿verdad? Posiblemente no. Y la segunda cosita, la sensibilidad femenina. Es decir, hay más riqueza
de sensibilidad, ¿no? Entonces, todo esto hace que la mujer sea el espacio privilegiado para que la vida humana nazca y para que tenga ciertas experiencias muy saludables, ¿verdad? Eso es fabuloso. Pero por otro lado, decía, presenta retos eh, fuertecitos, ¿no? Que son los que ahorita hemos presentado. Bueno, muy bien, yo aquí me detengo y si hay alguna reacción por allí y si no, concluimos, ¿verdad? Alguna una breve conclusión. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda, comentario? Aproveches el momento. Si gustan, pueden abrir su micrófono. Viviana, mi mamá, tiene por aquí una pregunta. Adelante, más si quieres, abre tu micrófono, por favor. Padre, es un gusto escucharlo, soy su fan. Lo admiro por su Gracias. forma de tratar las cosas tan claras, tan desmenuzadas. A mí me surge una duda, ¿en qué momento el bebé, el niño, le llega la inconsciencia? O sea, ¿en qué momento comienza a guardar en su memoria y comienza a trabajar el inconsciente? ¿Alguna idea Mm, que me dé? sí, claro. No, eso es desde siempre. Y yo creo que para responder a esto conviene decir alguna cosita del inconsciente, ¿verdad? Este, cada vez se descubre más en las neurociencias la capacidad de memoria que tiene el cuerpo, ¿sí? Parece ser que las células memorizan, hay como una inteligencia vital impresionante, como las células dialogan entre sí, entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Y dentro de ellas mismas con los genes. Es una cosa impresionante la genética, la epigenética y cosas por el estilo. Y ya a nivel no solamente de inteligencia vital, sino en relación a la pregunta específica, cuando a los 4 meses y medio de gestación, todavía estamos hablando dentro del vientre materno, ¿sí? Se terminan de crear, de producir todas las células del cerebro y del sistema nervioso que se llaman neuronas, empieza la memoria que luego va a ser inconsciente, ¿no? O sea, del inconsciente. ¿Cómo se crea la memoria en el sistema nervioso o en el cerebro? Bueno, pues cada experiencia que vamos teniendo hace que las neuronas reaccionen y hagan redes, o sea, conexiones. ¿Sí? Se conectan unas con otras, hacen conexiones y se van haciendo redes, ¿sí? De células que se conectan y eso es la memoria de la vida, vamos a decir así, ¿sí? En ese momento, cuando empieza esa memoria, se supone que la memoria a nivel de sinapsis empieza a los 4 meses y medio de gestación. O sea, tenemos en memoria cosas desde antes de nacer, ¿sí? Empieza allí, pero no somos conscientes. ¿Cómo lo podemos decir? Es decir, mi cuerpo reacciona porque se acuerda de eso. Aunque yo no sea consciente, yo no me acuerdo, ¿verdad? En términos de memoria explícita, no me acuerdo, pero mi cuerpo sí. ¿Mm? Entonces, todos esos recuerdos, ¿sí? Son inconscientes. ¿Mm? Entonces, si la pregunta es ¿cuándo empieza el inconsciente empieza a los 4 meses y medio de gestación, ¿verdad? Si no es que antes. ¿Mm? Y entonces se va acumulando todo esto. Eh, Cuando ya empezamos a tener conciencia explícita, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer cosas guiados por esa memoria inconsciente, guiados por el inconsciente. Nosotros ahorita hacemos muchas cosas en forma inconsciente. Caminar, por ejemplo, ¿sí? Al caminar, nosotros tenemos que sincronizar los pasos y la energía de cada pierna de una manera perfecta. Nos equilibramos, ¿sí? Y lo hacemos de modo inconsciente. O sea, si nosotros tuviéramos que pensar qué estamos haciendo, o si alguien toca guitarra, o cuando uno va manejando, o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, el inconsciente tiene todo eso. Pero hay ciertas cosas que nos estorban en la vida y no sabemos por qué, y a lo mejor a ese inconsciente se refiere, ¿sí? Es decir, los traumas, vamos a decir así, ¿sí?
cosas que no son saludables y que no sabemos por qué las hacemos. Sería posiblemente ese inconsciente. Bueno, estas cosas son en cualquier momento, o sea, desde antes de nacer y del nacimiento, ¿sí? Lo que nos sucede en forma dolorosa, se queda en memoria, ¿sí? Y es posible que nos estorbe en la vida. Superar un trauma no significa borrar esa memoria, no en absoluto, ¿verdad? Yo les sugiero que no le pidan a Dios que les ayude a olvidar porque les manda un Alzheimer, ¿no? Entonces, no es olvido, sino que eso que está en memoria, nosotros le vamos añadiendo más memoria, entre comillas, más capacidades. Vamos aprendiendo cosas, ¿sí? En modo tal que ahora eso no nos maneja. Nosotros tenemos mucho más recursos, ¿sí? Y eso está allí como experiencia, vamos a decir así, ¿sí? Pero no hay una edad específica en el que empiece el inconsciente. No sé, Viviana, si respondí o quizá la pregunta tenía algún otro piquito por allí. No, sí me respondió porque, pues, en base a la vivencia que va uno teniendo y todo el aprendizaje que usted nos acaba de dar de cómo se forma el bebé, me surgió esa duda de, bueno, ¿y el Ujú. bebé a qué horas es entre consciente, pero comienza a guardar esos recuerdos, ¿verdad? Sí, sí Sí, me sí, sí. respondió muy bien, padre, muchas Perfecto. gracias. Muy bien. Me ha dado mucho gusto. Muy bien. Gracias, ya. Muy bien. Bueno, no sé si por ahí hay alguna otra cosita o no. ¿Alguien más que guste compartir? También pueden usar el chat en caso de que estén en su trabajo y no puedan hablar. Pueden usar el chat, también podemos leerlos por ahí Ok. con toda Sí, confianza. muy bien. Y si no, bueno, pues tranquilamente yo hago una conclusión, ¿verdad? Si no hay ahorita, espero un momentito y si no, pues concluimos, ¿verdad? Bueno, yo hago una breve conclusión. Si aparece algo por ahí ya me dices, ¿verdad? Pero, ok. Entonces, bueno, primero lo que diría, que lo comentaba hacia el final, sí, la maternidad es algo que rebasa enormemente nuestra capacidad de inteligencia, o sea, el cuerpo femenino tiene, pues es el recinto, no sé cómo decir, es el recinto adecuado para que inicie la vida humana, ¿verdad? Hay todo ese proceso de crecimiento en el cual la figura materna es central, ¿verdad? En primer lugar en su cuerpo, ¿verdad? Y después en el significado que tiene después del nacimiento. Seguramente es la figura más cercana que hay. Yo no sé qué otra figura humana pueda ser más cercana, ¿verdad? Y única, vamos a decir así. No hay ninguna otra persona con la que nosotros hayamos tenido una relación tan cercana al momento, por ejemplo, de ser concebidos durante los primeros meses, ¿no? Y por eso los retos de una maternidad saludable, mm, pues yo espero que no lo tomen sino como algo a realizar y que naturalmente no es nada sencillo, ¿verdad? Y bueno, y felicidades por el Día de las Madres, ¿verdad? Veo por aquí Muchas gracias. algunos chats, ¿verdad? Y bueno, y aquí una pregunta, que dónde me encuentro, ¿no? Sí, yo me encuentro cerquita de Monterrey, pero no en Monterrey, en Saltillo, Coahuila. Ujú. Sí, pero acá estamos un poquito más frescos. A mí me surge una pregunta, padre. Y adelante. En relación a los hijos que ya son mayores, por ejemplo, conozco la experiencia de varias mamás que ya son personas, pues ya no de la tercera edad, todavía pasando a la tercera edad, en donde comparten, por ejemplo, que sus hijos no las visitan o sus hijos ya son un poquito más, como dije usted, pues totalmente autónomos. En esos casos, por ejemplo, desde la maternidad, nosotros que tenemos ese apego con los hijos, pero llega un momento en que los hijos pues ya nos vamos hacia el otro extremo, eh, es necesario, por ejemplo, trabajar en la mamá de decir, pues ya ni modo, así son los hijos, o es necesario que los hijos hagan ese trabajo de, pues también de procurar y saber que tienen una madre todavía, ¿no?
no sé cómo sería ahí el equilibrio o lo ideal en ese tipo de relaciones. Sí, claro, claro. Lo ideal y realista, lo ideal sería que los hijos se preocuparan, pero si los hijos no se preocupan y la mamá es la que lo sufre, pues no creo que ellos vayan a hacer caso, ¿verdad? Pero estas situaciones nos ayudan a pensar en una cosita que puede prevenirse o de alguna manera resolverse. Este, la figura de la mujer y de la mamá corre el riesgo de perder la propiedad, vamos a decir así, de tener su propia vida y que su vida dependa completamente de sus hijos, ¿sí? Entonces, no es obligatorio que eso suceda. Es decir, la mujer, la mamá, claro que puede darle a sus hijos todo lo que necesiten, pero es muy conveniente que ellas también vayan pensando en su propio desarrollo como personas. Se oye quizá medio feo, pero al margen de los hijos. O sea, no quiere decir que los hijos no cuenten, no, sí lo quieren, pero también está la propia vida de la mujer, al margen de los hijos. Porque depender de que ellos quieran es muy riesgoso, ¿sí? Entonces, en el momento en el cual los hijos digan, a mí no me interesa visitar a mi madre, también soy un poquito feo, pero bueno, ojalá que la mamá diga, bueno, pues si a ellos no les interesa, también a mí deja de interesarme que me visiten, porque tengo otras cosas muy valiosas, así como ellos tienen otras cosas muy valiosas, ¿sí? Entre comillas. A lo mejor no las visitan porque están muy contentos, muy a gusto con su esposa y sus hijos o lo que sea, ¿sí? Igualito la mamá, ¿sí? Entonces, hay algunas mamás bueno, lo pueden ver un poquito antes de que los hijos se vayan y los hijos se van y ellas, ¿sí? Pero en el caso de que no sea así, mi consejo sería que sé que no es un consejo sencillo, ¿verdad? Pero mi consejo sería, ok, si ustedes esperaban que sus hijos estuvieran yendo y resulta de que no, y está el fin de semana y están solitas allí, ¿sí? Yo les sugiero que en cualquier etapa de la vida es posible iniciar algo, ¿sí? Digan, ok, yo con todo mi cariño y ahorita con un poco de dolor o con mucho dolor, yo lo hice todo por ellos, ta, 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 ta. Ahorita tengo enfrente mi propia existencia y, sí, y puede haber muchísimas cosas. Si en su mente no se les ocurre nada, es solamente en su mente, porque en el mundo hay muchísimas más cosas, ¿sí? Círculos de estudio, culturales, de diversión, de convivencia, de intereses, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, yo diría que no se pensara que la solución es que los hijos se den cuenta y la visiten, porque eso es depender, o sea, la libertad de los hijos está fuera de su control. ¿Mm? Y lo mejor que puede suceder es que uno afronte la propia vida con aquello que está bajo el control personal, ¿sí? Eso es lo que señalaría. No sé qué tanta claridad pude expresar y si no escandalicé a alguien, no sé. No, totalmente claro. Muchas gracias, padre. O sea, mm, Pues por aquí, Patti también agradece la charla de conocimiento y reconocimiento. Eh, Creo que si ya no hay algún otro comentario más o alguna pregunta, creo que aquí concluiríamos. ¿Alguien más que quiera agregar algo? bueno, creo que espero que sea porque todo fue claro muy bien. Y pues yo creo que podemos, bueno, también gracias por aquí veo Viviana y Carmen. Ujú. Y yo concluyo otra vez felicitándoles por el Día de la Madre, ¿verdad? Admirable la maravilla y la responsabilidad. Y ojalá que puedan vivir muy felices con o sin la presencia, ¿verdad? De sus hijos. Ujú. Muy bien. Sí, gracias también a Lucy. Sugeriría es reconsiderar la figura de los papás a la edad que tenemos. Por ejemplo, si yo veo ahora una chiquilla de 19 años o una muchacha de 19 años, la veo sumamente chica, sin experiencia. Bueno, pues mi madre se casó a los 19 años, ¿verdad?
Es decir, era una chavita así. Entonces es mi madre y claro, siempre la veré pues grande, pero en realidad ahora la vería pequeña. Es decir, la vería que hizo lo que, como pudo en su momento, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que se hacen o se hacían antes los papás, las mamás, con pocos recursos era controlar por medio del miedo, ¿sí? Es que el diablo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que sugeriría sería percibir, literalmente ver a los propios papás con sus límites, ¿no? Y nos educaron con esos límites. Ese me parece que es el punto clave, ¿no? Ya con otros recursos, no sé si el susto fue con el diablo y el diablo y el diablo, ¿verdad? Bueno, pues ya más adultos nosotros sabemos que el diablo no puede nada con Dios. O sea, sí, o sea, es, es alguien que no puede, pues, cuando alguien ha hecho un camino. Y tiene, pues creo que ya no hay más intervenciones. No sé si estás por ahí, Ross. Sí, padre, creo que ya, pues daríamos las gracias a todos los que pudieron asistir, darse el tiempo, felicitarlas nuevamente por su día y agradecerle de todo corazón, padre, por sus palabras, por su tiempo. Creo que pues nos ha disipado muchas dudas y nos ha abierto otras, Pues, pero bueno, ya es cuestión de irlas trabajando. Pero muchísimas gracias por su tiempo y su sabiduría.